Bueno, en mi opinión, como el ser humano siempre busca tener la razón y no importa si lo que piensa no tiene sentido, buscan justificarlo. Entonces ya hay muchas cosas, ¿no? De ahí viene el sentido de esto. Entonces, yo siento que esas personas de verdad creían que los negros eran otra raza y les estaban inferiores y buscaban justificarlo por medio de Darwin y de otras teorías evolutivas científicas muy modernas. Hicieron hasta investigaciones, cosas que no tenían fundamento, pero para ellos sí tenían fundamento porque ellos estaban seguros de que las respuestas tenían ya, sino querían tener argumentos para eso. Sin embargo, nunca se comprobó nada. Entonces, hasta dónde puede llegar el alcance del hombre por demostrar o querer demostrar que tiene la razón a pesar de que no tenga sentido lo que esté pensando. ¿Y cómo relacionas eso, pues eso que piensas, como con los videos anteriores o con todo lo que hablamos antes? Ah, sí, como con todo, exacto. O sea, pensamos que somos superiores o somos una raza muy diferente a los animales y intentamos justificar de una forma, pero no hay forma de justificar eso porque somos animales al final. Y así pues con todo. Siempre pensamos que hay modelos sociales establecidos y así no sea verdad, queremos justificarlo a pesar de que no hay, de que no es así, ¿sí? Y esto, pues como con todo, o sea, así es lo relacionado, o sea, siempre queremos justificar las cosas de alguna forma sin siquiera pensar si realmente eso tiene sentido. Ok. Natalia, ¿qué piensas de lo que dijo Michael y cuál es tu opinión de, pues, del documental? Pues me parece muy interesante todo eso, ya que es que como que nosotros ahora mismo, pues el mundo ve como los animales diferentes o- y uno viendo cómo tratan los animales, perdón, a los africanos y eso que algunos asiáticos también, como nosotros tratamos los animales ahora, entonces nos hace cuestionar aún más por qué tratamos a esto diferente. Si anteriormente también tratábamos a los humanos igual. Entonces, ¿qué tiene diferente los animales a los humanos? Entonces, eso me parece muy interesante y también cómo los franceses también se aprovechaban de sus culturas y, y las cambiaban completamente solo para atraer más gente a la atracción, por así decirlo. Entonces, me pareció como muy interesante eso. Pues sí, yo iba a complementar eso, también me parece, pues como que también quedé con la misma impresión y yo creo que con el paso del tiempo también el ser humano se está dando cuenta de las similitudes que tiene pues con los otros seres vivos que lo rodean, ¿no? Y pues como tal, pues la raza blanca también se ha dado cuenta que en realidad las razas de otros lugares del mundo pues son muy similares, casi lo mismo, con muy pocas diferencias, que en realidad pues no tienen por qué hacerlo ver como alguien superior. Entonces, como que poco a poco comenzamos a aceptar y a darnos cuenta de este tipo de cosas. Entonces, así como decía Natalia, como que puede que con el paso del tiempo, así como nos dimos cuenta que lo que en ese momento consideramos humanos, pues somos iguales o somos muy parecidos o tenemos los mismos derechos también. Comenzamos a darnos cuenta que otros seres vivos como los animales también tienen sus derechos y tienen sus similitudes y sus diferencias y tenemos que comenzar a aceptarlo de esa forma y a pues no a vernos como alguien superior, sino comenzar a identificar ese tipo de cosas. Entonces es también como romper esos paradigmas que nos enseñaron en la escuela, porque yo creo que a todos nos enseñaron como esa es la teoría de Darwin y todos crecimos como muy convencidos de eso. Entonces como que a medida que pasa el tiempo ya pues la sociedad se está dando cuenta de cosas diferentes y está comenzando a cambiar ese pensamiento, que sí es difícil y yo creo que todos como que en este video con el mismo lenguaje lo estamos enfrentando súper duro porque es muy difícil como hablar de este tema sin caer como en lo que el lenguaje mismo nos dicta, ¿no? Entonces también me parece súper interesante.
No sé, Karen. Bueno, pues por mi parte, eh, como que relacionan mucho esto de la teoría del Darwin y de la evolución con que somos superiores a a los otros animales y esto cuando no tiene ese sentido. Es más una teoría biológica que lo ponen dentro de un trasfondo social en donde unos son superiores que otros. Sí, y también como con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de como de las similitudes más que de las diferencias y no dejamos de ver las diferencias como que significan que los otros son inferiores a nosotros, sino vemos las diferencias desde otra perspectiva. Vemos como que los animales también tienen derechos, que esto de las razas no tenía mucho sentido de que uno tuviese más derechos que otro. Y lo que pasa en el pasado, pues, es que como que estas cuestiones aún no, este pensamiento, estas cuestiones de pensar esto no es lógico, lo que estamos haciendo no hay ninguna razón por la que ellos sean inferiores a nosotros o porque vamos a tratarlos como una atracción como estábamos tratando igual a los animales. Pues con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de eso. Eran cuestiones que en ese tiempo no estaban en la mente de las personas, ellos no estaban conscientes de que eso era un problema de discriminación, ¿sí? En ese tiempo. Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de los errores que hay en nuestra sociedad, porque antes pasaban muchas cosas que para la actualidad serían, serían cosas que son totalmente inaceptables, pero en ese tiempo no se cuestionaban lo malo de sus actos. Sí, total, de acuerdo. Pues es un poco como lo que estamos diciendo todos, de pues un poco lo que decía Michael, como que en ese tiempo se buscaba justificar todo lo que hacían pues con la ciencia y en este momento ya es algo que se cuestiona muy fuertemente. No sé si alguno quiera agregar algo. A mí también me pareció muy interesante lo de la apropiación cultural que se tomó también allá en Europa, mientras que toma la cultura de los africanos, de una vez también lo exageraban demasiado para atraer más gente. Sí, entonces me parece muy interesante porque igual la apropiación cultural igual aún se ve en la actualidad, pero más sutil, por así decirlo, como con, con los asiáticos que la gente toma como vestidos de ellos que son culturales para ellos muy importantes y los usan como para moda. Entonces me parece a mí muy interesante la apropiación cultural que se ve en el video. Con respecto a la apropiación cultural, pues la cultura no se puede considerar como un bien de alguien en específico. Entonces, lo de la apropiación cultural no me parece que tenga mucho sentido en el caso de que no es un bien que posea algo en específico. Decimos que una colectividad tiene esta cultura específica, pero sí, una colectividad, pero en sí no es ningún bien o una propiedad de ellos. Cuando nosotros como remedamos cosas que hacen en Estados Unidos, en Europa o en Europa y hacen cosas que hacemos acá en Latinoamérica, pues no le ven nada de malo, ¿sí? En cambio, cuando se trata como de pueblos indígenas y eso, se toma como una burla de estos pueblos más que simplemente les gusta la estética de sus vestimentas o eso. Y no creo que eso de que usar la vestimenta o algo de una cultura minoritaria sea en sí ofensivo. Yo creo que tiene que ver un poquito con entender el significado de la cultura, ¿no? Como, como lo que dices, como hoy en día también apropiarse de cierta forma de una cultura de otro país no es, pues es algo mucho más común también por parte de la globalización y esto.
pero como que ya apropiarse de cultura de comunidades minoritarias, pues como pueblos indígenas y esto, puede tomarse como algo ofensivo, pero yo creo que si no se entiende el significado de la cultura, como si no, si en verdad como que se apropia de esa cultura sin ningún criterio, como por detrás de eso. Sí, yo tengo un ejemplo de, por ejemplo, en Estados Unidos, las trenzas que se le hacen a las negritas, yo no me acuerdo el nombre que les ponen, pero lo que pasó fue que la gente blanca comenzó a usar el mismo tipo de estilo de cabello y le cambió el nombre. Entonces, la gente negra se está quejando porque para ellos eso es apropiación cultural, porque no está apreciando lo que ellos ya hicieron, sino que lo están cambiando para ellos, para como que los blancos adaptarse. Entonces, como que por eso a eso me refiero a apropiación cultural, porque se ve la apreciación cultural, que es uno hacerlo, pero respetando el significado de la cosa que se está tomando. Pero pues la cuestión es que ese sentido ofensivo de la apropiación cultural no lo ven en ambos sentidos, como por ejemplo si digamos los que se hacen las trenzas y se alisan el cabello no lo consideran ofensivo, o sea, no es algo que funcione para los dos sentidos. Entonces sería como una doble moral ofendernos porque alguien blanco se haga las trencitas, pero no ofendernos por lo otro. Entonces no tiene mucho sentido. No funciona para ambos casos. Pero pues yo creo que en ese ejemplo en particular sí, pues como que no tiene sentido, porque, por ejemplo, lo de las trenzas, yo había escuchado que lo de las trenzas, pues el significado son senderos o caminos, pero pues por el contrario, como llevar el pelo liso o de alguna otra forma, pues en mi conocimiento no tiene ningún significado más allá. Como que la cultura como tal en este caso sería algo que tiene un significado o que representa algo más. Pero, digamos, pueden usar cosas como que tengan más sentido, que reflejen, que reflejen la historia de esas culturas que son mayoritarias, igualmente pueden tomarlos las culturas minoritarias y nadie se ofende por eso. Pero entonces este criterio de que si la apropiación cultural no funciona para ambos sentidos, solo funciona si una cultura mayoritaria se apropia de la cultura de una minoría. Entonces, no es algo que funcione para ambos sentidos, es una desigualdad. O sea, yo entiendo lo que quieres decir, pero es que también si miramos la historia, la cultura minoritaria siempre ha estado reprimida. Entonces, como que ellos tomar la cultura de la mayoritaria, como que ellos siempre la han tenido como algo obligatorio para ellos como encajar. Entonces, por eso yo veo esa diferencia en apropiación de cultura y cultura minoritaria, porque ellos tuvieron que luchar para tener sus derechos, tener la igualdad, la equidad, bueno, los que más se ha podido hasta ahora. Entonces, por eso veo la diferencia entre la minoritaria y la mayoritaria. Pero las personas de la mayoritaria en general, las personas de la mayoritaria nunca han oprimido a alguien de la minoritaria, eso ya es de antes. Y las personas de la minoritaria en general no han sido oprimidas por de la mayoritaria en la actualidad. Pero entonces es como si fuéramos responsables de las cosas malas que hicieron las personas antes de nosotros, ¿sí? Y no se puede como hacer algo más allá, o sea, no se puede cambiar la mente de esas pocas personas que oprimen a las minoritarias, no se puede cambiar la mente de alguien así, pero legalmente todos somos iguales. Sí, y esas culturas minoritarias tienen todas las herramientas para hacer valer sus derechos.
Entonces, en general, no hay no hay esa presión de que si una persona sea diferente de otra en la actualidad. Y no, y es como que si tú fueras responsable de un delito que haya cometido, digamos, tu abuelo o algo así, pues no, lo hizo alguien más, pero no tú. Por ser nieta debes tener la responsabilidad o sea, afrontar, de tener el castigo de lo malo que hizo tu abuelo, ¿sí? Entonces es por eso. Digan, pues yo la verdad difiero con eso de que las minorías no, pues no se estén viendo oprimidas en la actualidad, y creo que pues la mayor prueba es todo este movimiento tan grande que hubo del Black Lives Matter. Con eso, una aclaración. Pues es que las estadísticas muestran que más personas negras son matadas por personas negras y más personas blancas son matadas por personas blancas. Pero eso no significa que la comunidad negra no esté siendo oprimida de todas formas. Igual, pues hay muchas pruebas de que son una comunidad a la que se le vulneran los derechos hoy en día y que no han alcanzado ese nivel de igualdad que se supone deberíamos tener todos en la actualidad. Todos tienen los mismos derechos y los mismos mecanismos para hacer valer sus derechos. No, legalmente todos tienen los mismos derechos y pueden hacer valer sus derechos y protegerlos. La ley está a disposición de ellos. Y además esto del racismo no es el problema principal de la violencia en Estados Unidos. La violencia viene más de las bandas en los barrios marginales, que que todos poseen armas porque es legal el porte de armas. Entonces viene de otros problemas, pero atribuir toda la violencia al racismo, pues sin reconocer cuál realmente es el problema, va a terminar haciendo que continúe y continúe el mismo problema. El problema no solo es el racismo, y de hecho la mayoría de gente, pues con las mismas marchas se demuestra que la mayoría de gente no es racista, ¿sí? No se puede negar que no exista racismo, porque sí la hay, pero no son la mayoría de gente. Y eso hace que el problema principal no sea el racismo. Más personas negras son asesinadas por personas negras y más personas blancas son asesinadas por personas blancas. Es mucho menor la cantidad de personas blancas asesinadas por negros y mucho menor la cantidad de negros asesinados por blancos. Pero el racismo no es el problema mayor de la violencia en Estados Unidos. O sea, yo entiendo eso, pero para mí, pues yo veo el problema principal y todo el movimiento que hace el movimiento de Black Lives Matter es más que todo que el sistema funcione igual para todos, porque el sistema se ve muy a favor de la gente blanca. Entonces, yo creo que es el principal movimiento, el problema con el sistema que tiene esa gente. Legalmente todos son iguales, todos tienen los mismos derechos y todos tienen los mismos mecanismos para hacer valer sus derechos, para proteger sus derechos. Y en Estados Unidos la minoría es negra, ¿sí? La minoría es negra, entonces puedes decir como que pues en los tribunales hay más blancos, pues porque la minoría de las personas es negra. No hay ninguna preferencia por los blancos en tribunales en general, ¿sí? Es que todos tienen los mismos derechos en la ley y tienen la forma de que se cumpla esa ley.